Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a tratar de controlar este sistema térmico mediante la metodología de planta generalizada y pues control H2 o H infinito, y en concreto lo que vamos a hacer es describir el problema de control que queremos resolver y plantear la planta generalizada asociada. El problema que vamos a abordar va a ser este sistema de 3 habitaciones y una buhardilla en el cual la temperatura ambiente pues causa subidas y bajadas de las temperaturas, y lo que yo deseo es tener una referencia de temperatura 1 y de temperatura 2 que mi sistema de control trate de alcanzar. Tendré dos entradas manipuladas, Q1, Q2, irradiadores, y una entrada de perturbación, temperatura ambiente. Con las adecuadas ecuaciones de la física de acumulación de energía y transmisión de calor, puedo llegar a este tipo de modelo donde, dividiendo por las capacidades caloríficas, obtengo una representación interna de este estilo, donde las 4 variables de estado son las temperaturas de cada una de las 4 estancias interiores y donde las entradas que afectan a estas temperaturas pues son estas dos entradas manipuladas y la perturbación TA, con lo cual formo las matrices A y B de la representación interna. En la planta generalizada habrá más entradas, referencias, ruidos de medida, habrá más salidas, y el objetivo, claro, es precisamente transformar esta ecuación de estado de la planta física a la ecuación de estado de una planta generalizada. Vamos a plantear qué problema de control quiero resolver. Yo voy a tener variables controladas primarias T1 y T2. El objetivo pues será, claro, que los errores sean pequeños. Para que el problema esté bien planteado, también deben limitarse los valores que toman estas variables manipuladas, por temas de evitar saturación y por temas de evitar controladores con ganancias muy altas. ¿Por qué varían estos errores? Pues nosotros vamos a suponer que en mi problema hay dos referencias y una temperatura ambiente que causa que cambien las temperaturas, y las referencias causa que cambien los objetivos de las temperaturas y el controlador deberá cambiarlas. Aparte de esto, vamos a incorporar ruidos de medida en todo lo que sean sensores físicos. Como hemos dicho, mis variables manipuladas van a ser las potencias de los radiadores, Q1 y Q2, aquí están, y nos queda saber qué información va a tener disponible mi controlador. Vamos a plantear un control de un grado de libertad donde disponga de esos errores, pero claro, de esos errores medidos, porque van a ser igual al error más un cierto ruido de medida en la temperatura 1, y el error 2 medido será el error 2 más un cierto ruido de medida de la temperatura 2. También vamos a proponer incluir en la planta generalizada un sensor auxiliar con la temperatura de la buhardilla. Seguramente no lo pondría en una aplicación de verdad, pero esto es un ejercicio académico para ver cómo incorporar todo esto en una planta generalizada y por tanto lo vamos a poner. Conceptualmente, cuantos más sensores, mejor podré estimar y más rápido el estado interno del sistema. Aunque desde el punto de vista práctico, claro, pues dependiendo de la ganancia en la precisión que me dé comparado con el coste de su instalación y mantenimiento, pues puede no compensar. El último ingrediente que voy a incorporar va a ser la medida de la temperatura ambiente, con el cual mi controlador podrá hacer algún tipo de prealimentación o feed forward. Todo esto define el problema de control. Y en la planta generalizada, por tanto, yo tendré 4 salidas como objetivos de control que deben ser reducidas. Mi controlador tendrá 4 medidas con sus 4 ruidos de medida. Por lo tanto, yo tendré de entradas exógenas 2 referencias temperatura ambiente y 4 ruidos de medida, total 7. Y variables manipuladas 2, un total de 9 entradas generalizadas y un total de 8 salidas generalizadas. Con esto tendríamos ya definido el problema, y lo único que nos quedaría sería escribir en MATLAB las ecuaciones de todo esto, para luego poder hacer planta generalizada ponderada, etc. Tendré este grupo de 7 entradas exógenas, 4 ruidos de medida, 2 referencias temperatura ambiente, este grupo de 2 variables manipuladas, decisiones del controlador, este grupo de 4 salidas como objetivos de control, y este otro grupo de 4 variables de información al controlador, y entre medio tendré mi casita con mis temperaturas. Con lo cual, ahora sí, el objetivo es introducir en MATLAB las matrices ABCD de la planta generalizada, donde la matriz A, como el estado son las temperaturas de las 4 habitaciones, sus intercambios de energía son los que son, es física, no depende de qué objetivos tenga o qué sensores tenga. Esta A coincide con la de la planta física, no generalizada, pero esta B, le voy a poner un sombrerito, A, B, C y D, pues serán diferentes porque, claro, he ampliado el número de entradas y salidas respecto a lo que era inicialmente esta representación. Entonces la A sí que se mantendrá, pero la B no. Hay que incorporar más cosas.
Ahora va a ser fácil. Todo lo que no esté aquí no afecta a la física del sistema y por lo tanto simplemente necesito rellenar de ceros. Vamos a verlo. Como las únicas entradas generalizadas que afectan a la física del sistema son estas tres, pues lo que tengo que poner es 6 columnas de ceros en esta matriz B nueva de aquí. Si voy a MATLAB ahora, este código pues mete las constantes adecuadas para hacer el modelo y aquí tengo que la casa generalizada mantendrá la matriz A. La matriz B de la casa generalizada van a ser 6 ceros del orden del sistema, que es 4, correspondientes a multiplicar estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables por 0. Ahí lo tengo. Y luego, con el orden que yo he puesto, pues como en el modelado original de la casa, la tercera columna de B es lo que multiplicaba a la temperatura ambiente y la primera y la segunda a los calores, pues dado que lo he ordenado así en la planta generalizada, porque la entrada exógena tiene que ir primero en el orden, ¿vale? Las variables manipuladas han de ser las últimas para HIMSIN. Bueno, pues entonces significa que en este B de la planta generalizada debo reordenar las columnas de este B y poner la tercera columna al principio. Aquí tengo el de la temperatura ambiente y luego ya las columnas 1 y 2 que se refieren a los actuadores. Con esto ya tengo 4 por 9, casa generalizada punto B, con las dimensiones adecuadas. Ahora vamos a ver las matrices C y D. Tengo 8 salidas y 9 entradas y 4 estados, por lo tanto la matriz C ha de ser de tamaño 8 por 4 y la matriz D ha de ser de tamaño 8 por 9. Pues vamos a intentar formarlas. Los errores son referencias menos temperaturas. Por lo tanto, las dos primeras filas de esta C de la planta generalizada serán sacar la temperatura 1 y la temperatura 2 cambiadas de signo. Como en la fase de modelado yo he simulado que las salidas son precisamente temperatura 1, 2, pasillo central y buhardilla, ya tengo una C que realmente era la identidad. Y ahora pues en casagen.c pongo las dos primeras temperaturas cambiadas de signo. En las variables manipuladas Q1 y Q2, pues las temperaturas internas se multiplican por 0. Aquí pongo dos filas de ceros. En los errores medidos, bueno, pues la física, lo que mido del sistema es exactamente lo mismo que en estos errores, temperaturas cambiadas de signo, y lo que pasa es que luego le añadiré en la matriz D 1 por el ruido de medida, pero ahora pues estos errores, por tanto, corresponden a otra copia de la ecuación de salida de la física que me da las temperaturas 1 y 2. Y por último, la temperatura de la buhardilla, que yo considero medida como variable auxiliar, es la cuarta de las salidas del modelo de la casita, y aquí la tengo. Claro, como no está restada ninguna referencia ni nada, pues no le pongo un signo menos, que tengo la medida de la temperatura de la buhardilla, luego le sumaré ruido de medida, claro. Y por último, como la temperatura ambiente es una entrada, igual que había hecho aquí, que había puesto filas de ceros, pues sobre la temperatura ambiente, que es la medida de una entrada, eso será la matriz D, aquí simplemente pondré otra fila de ceros. Aquí tengo la otra fila de ceros asociada a una medida de entrada que no tiene nada que ver con las temperaturas interiores, con los estados. Pues con esto ya tengo la matriz C de la casa generalizada, de tamaño 8 por 4, como buscábamos. Vamos con la matriz D. La matriz D básicamente va a ser todo ceros, excepto algún que otro 1, que multiplique a referencias que se sumen para calcular errores o ruidos de medida que se sumen para calcular pues, las medidas a controlador. Con lo cual vamos a empezar. Tenemos que meter una matriz de 8 por 9. Como la mayoría de los 72 elementos son 0, yo meto una matriz de ceros enorme y ahora pues vamos a poner algunos de los elementos de este D, de la casa generalizada, a 1, indicando estas sumas del diagrama de bloques. Entonces, el primer subíndice corresponde al número de salida que estoy poniendo su ecuación y el segundo subíndice corresponde al número de entrada. Entonces, este 1, 1 significa que al error de la temperatura 1, aparte de restarle la temperatura, le tengo que sumar R1. Bueno, pues aquí pongo S1, que es la entrada 1. Al error de la temperatura 2, R2 tiene que entrar sumando. Aquí pongo este otro 1, porque las dos primeras entradas son las referencias. Las salidas 3 y 4 son Q1 y Q2 y por tanto eso corresponden con las entradas 8 y 9 multiplicadas por 1. Entonces pues aquí tengo que la salida 3 es la entrada 8 y la salida 4 es la entrada 9. Y este 1 hace ese camino directo entre estas entradas generalizadas y estas salidas generalizadas. Las salidas 5, 6, 7 y 8 son medidas. Entonces, estas deberán sumar referencias y sumar
ruidos de medida y aquí, como no tienen referencia, sumaré ruidos de medida solamente. Entonces, la salida 5 suma la misma referencia que la salida 1 y la salida 6 también suma la referencia 2 y la salida 5 vuelve a sumar el ruido de medida 1 y la salida 6 el ruido de medida 2, que son las entradas generalizadas 3 y 4. Aquí tenemos las entradas 3 y 4, ruido de medida 1 y ruido de medida 2. La temperatura de la buhardilla suma ruido de medida de la buhardilla, que es la entrada generalizada 5, aquí, y la temperatura ambiente medida será la suma de la propia temperatura ambiente, que es la entrada 7, y del ruido de medida de esa temperatura ambiente, que es la entrada 6. Pues la suma de las entradas 6 y 7 me darán lugar a la salida 8. Aquí está. La salida 8 es la suma de las entradas 6 y 7. Con lo cual, con todo esto, ya tengo la matriz D de la planta generalizada y con esto ya puedo montar el sistema State Space con estas matrices A que coincide con la física de la casita y las nuevas B, C y D, y tendré la representación interna de esta planta generalizada que habíamos previsto aquí y con esto hemos terminado nuestro problema. Para que luego las gráficas sean bonitas, pues aquí en MATLAB le he puesto, claro, los nombres de los inputs y los outputs que yo quería. Eso ya es puramente cosmético. Y con esta planta generalizada ya podríamos abordar las plantas generalizadas ponderadas y los controles H2 e H infinito. Vamos a recapitular. En este vídeo hemos planteado el problema de controlar las temperaturas de las estancias 1 y 2 actuando con los radiadores Q1 y Q2 manipulados, disponiendo de sensores de estas dos temperaturas, estas son variables controladas y medidas, de una variable auxiliar que sería la temperatura de la buhardilla y de una perturbación exterior que sería la temperatura ambiente, 4 sensores. El objetivo es convertir, por tanto, este modelo físico en un modelo generalizado con nuevas matrices ABCD que incorporen toda esa información de referencias, ruido de medida, temperatura ambiente, entradas exógenas, variables manipuladas, errores y variables manipuladas como objetivos a minimizar y 4 medidas de estas señales disponibles corrompidas por ruido para información al controlador. Ordenando las entradas adecuadamente y utilizando en las matrices B, C y D trozos de las matrices B y C originales de la casita física y muchos ceros y unos, hemos conseguido escribir el código MATLAB que genera la representación interna de esa planta generalizada. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.